Bueno, ¿están viendo ahí? ¿Me oyen bien? Sí. Sí, Perfecto. sí. Voy a sacar mi imagen. Sí, sí. Bueno, un poco este es el tema que me parece que es como va sintetizando todo lo que hemos visto hasta ahora, que es un poco analizar y sistematizar experiencias en agroecología. Haciendo un repaso, cada vez es más evidente la necesidad de una agricultura más sustentable que disminuya el uso de insumos, porque son costosos y peligrosos muchos de ellos, ¿no? Estamos en un momento donde hay una crisis enorme, la sociedad cada vez admite menos la aplicación de plaguicidas y los costos. Entonces, de alguna manera, esto hace que busquemos alternativas. También hemos analizado que no basta, no es que esté mal, pero no basta con mejorar un poco las buenas prácticas agrícolas. Ya no se trata de, con los mismos esquemas productivos, minimizar la aplicación o cambiar de producto, sino que lo que tenemos que hacer es un cambio profundo, ¿no? Un cambio que elimine las causas de los problemas. Ello implica cambios en el diseño y manejo del sistema. El diseño, la distribución espacial temporal, cómo yo planifico mi sistema productivo y cómo lo manejo, ¿no? Entonces, la idea es cambiar esa manera para aprovechar lo que veíamos recién, ciertos procesos ecológicos que nos puede brindar la diversidad, la biodiversidad, la agrobiodiversidad. Correctamente ensamblados sus componentes, brinda cosas intangibles pero importantes, que son procesos ecológicos esenciales, que nos pueden evitar reemplazarlos por insumos. Ahora, esto requiere un nuevo enfoque, un nuevo abordaje, un nuevo paradigma de la ciencia agroecológica, que es la agroecología. Estoy haciendo un repaso general, que es un nuevo campo de conocimiento, también un enfoque, un movimiento, una serie de técnicas o prácticas que busca desarrollar y evaluar agroecosistemas más sustentables. Entonces, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que tanto en Latinoamérica, en Argentina, ha habido un crecimiento, ¿no?, de sistemas manejados bajo el enfoque de la agroecología. Hace 20, 30 años eran inexistentes prácticamente y hoy se escucha, se ve, se oye, un bolsón agroecológico, sistemas. Ahora, sabemos y necesitamos que haya más, que sea mayor la expansión. Para muchos de nosotros, la idea sería todo un modelo, un país, una región productiva con sistemas basados en la agroecología. Sabemos que puede ser mayor, hay un potencial, hay una capacidad de aumentar que todavía no se alcanzó. ¿Por qué? Bueno, muchas restricciones, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo maneja sus sistemas con la agroecología? Algunos dicen no se puede, no es para mí, no lo creo. Ver para creer. Hay muchas personas que dicen, si yo no lo veo, no creo que sea posible prescindir de esta tecnología que hoy uso, de los plaguicidas, etc. Por eso es que es tan importante para la agroecología que existan ejemplos, lo que llamamos faros agroecológicos. Faros porque irradian luz, muestran el camino. Por ejemplo, lo que ha sido el establecimiento de la Aurora para muchos productores pampeanos, que yo he ido varias veces y he visto cómo cuando van y ven y charlan y palpan esa realidad, realmente hay un cambio muy profundo. También Removénica en el norte. Existen experiencias exitosas, además de estas, pero muchas veces no se conocen y no están sistematizadas. ¿Qué quiere decir sistematizadas? Que no están ordenadas, expresadas, escritas o descritas de una manera ordenada. Muchas veces uno se entera porque alguien dice, conozco, fui una vez, experiencias en forma oral, y muchas veces la descripción de esa experiencia es cronológica. Sí, bueno, esta experiencia nosotros empezamos en el año 2010 porque no sé, pasó algo, se enfermó mi padre, y entonces decidimos no usar veneno, o porque pusieron restricciones, o porque vino un amigo, y hacen un relato cronológico
que no está mal, pero que no brinda elementos a quienes quieren avanzar hacia la agroecología, bueno, ¿qué puedo sacar yo de esa experiencia? ¿Qué me sirve a mí, que vivo en otro lugar, que tengo otro tamaño de explotación o de sistema, en otro clima, con otro contexto? ¿Lo copio o no lo copio? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo comunico y cómo recibo? Este es un ejemplo, ¿no? La Semana de la Agroecología en Guaminí. El año pasado fue el mes de la agroecología, con un extraordinario crecimiento. Pero, ¿cómo era, o cómo de alguna manera es a veces la comunicación? Bueno, vamos todos a Guaminí, hay algunos productores, esta productora creo que es de Lincoln, creo. Nos llevan a un campo de algún productor, todos recorremos esta imagen típica, todos mirando, y ahí nos cuenta, bueno, acá hice una benavicia, que la puse tal día, y qué sé yo. O sea, lo que nos está comunicando es una práctica concreta. Puse tantos kilos de avena, tantos kilos de vicia, tal día, con tal máquina. Y de alguna manera esta es la manera en que se transmite. Pero no es que esté mal, pero yo no sé si luego cuando vuelvo me sirve. ¿Tengo que hacer lo mismo? ¿Tengo que hacer avenavicia? ¿O la avenavicia es el ejemplo de algo más profundo que yo debería pensar y recrearlo quizás con otros cultivos? Lo que debería yo haber sacado de acá no es la práctica, ahora vamos a ver esos términos, sino la estrategia y recrearla en base a mis necesidades, posibilidades, maquinarias, semillas que consigo, etc. ¿No? Pero es muy común esto. Entonces, está claro que hay que comunicar las experiencias exitosas y las que están en proceso de cambio, ¿no? Lo que mucha gente se llama la transición. Hoy se cuentan en general las prácticas. La práctica es lo concreto, cómo se hace, qué puse, cuándo, con qué maquinaria. La anécdota es lo local. ¿Eh? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que, y eso lo he escuchado, por la facilidad y por la formación que tenemos de recetas, copiemos la receta. Y luego, digamos, esta es una práctica agroecológica. En realidad, una práctica fuera de contexto no puede o no ser agroecológica. Si no hay un contexto en el que adquiere significado, no necesariamente ni siquiera es buena. Pero es un poco lo que ocurre. Ah, sí, de insumo, yo le pongo, no sé, purín de ortiga. Ah, sí, ¿cuánto le pones? Y yo no te copio lo mismo. Yo no sé si para mí, en realidad, eso es lo que tengo que hacer. Yo necesito que el purín de ortigas es, en ese lugar donde me lo están explicando, la concreción de una idea. La idea a lo mejor me sirve, pero no el purín de ortiga, que es muy local, porque a lo mejor yo no lo consigo tan fácilmente. Hay gran variabilidad regional y de sistemas. Necesitamos un lenguaje universal. Necesitamos comunicar la experiencia que yo hago en un lenguaje que le sirva a todos. En el lenguaje de la esencia, ¿sí? El lenguaje agroecológico, que es el lenguaje de los procesos ecológicos. Yo lo que puedo ir y recoger en una experiencia que a mí me guste es cómo fue el proceso ecológico que puso en funcionamiento para resolver un problema. Y luego, en ese lugar, ese proceso ecológico lo hizo a través de una determinada estrategia y una determinada práctica. La práctica es local, es la anécdota, en los que en ese lugar, por las características propias del productor o productora, por el contexto, por lo que se consigue, por la disponibilidad local, es lo que ahí funciona. Lo que no quiere decir que me sirva a mí, pero sí me sirve la idea, ¿no? Entonces, para hacer esto, para poder comunicarnos en un lenguaje universal, que si yo voy a Brasil, escucho
una experiencia en el Mato Grosso o en el norte de Brasil, en el nordeste, me tiene que servir. No para repetir esos cultivos o esa vegetación que a lo mejor no existe acá. Pero la idea sí. Yo entonces la aplico acá, la misma idea, con otros cultivos. Con otra manera, ¿no? Pero entendí la idea. Y esto es lo que queremos, comunicar y entender las ideas básicas, ¿no? Y esto requiere una pauta y una metodología, ¿eh? Entonces el objetivo de esta presentación que voy a hacer es reflexionar sobre la importancia de sistematizar las experiencias. Sistematizar es eso, ordenarlas, para entender las limitaciones. Esta experiencia no sirve a todo el mundo. Presentar una práctica, una metodología que va a presentar cómo hacerlo, ¿sí? Para entender cuáles son los aspectos importantes, ¿no? Y a la larga, quizá me interesa mucho a mí personalmente, es lograr escribir un libro, que sea digital o digital, de experiencias agroecológicas en Argentina o América Latina, pero con este lenguaje universal, ¿no? Con esta sistematización, para que se pueda entender. Bueno, entonces acá viene un poco, ustedes después van a trabajar en esto. La idea es, imagínense que nosotros queremos o entender, o explicar, o queremos realizar manejo agroecológico. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a contar lo que hago? ¿Cómo empiezo el manejo? Pero primero tengo que entender, este es un proceso más o menos, ¿no? Síntomas, problemas, objetivos que quiere el productor, la productora, principios agroecológicos, funciones ecológicas de la biodiversidad, estrategias y prácticas. Eso sería un poco, entonces lo primero que necesito. Síntomas y problemas. Y pongo las dos cosas porque me parece que es interesante esta diferencia, ¿no? ¿Qué sería el síntoma? Yo voy a un establecimiento, el síntoma es lo visible, lo inmediato, que no necesariamente es el problema. El síntoma es lo que yo veo, quizás la urgencia, lo que me plantea quizás el productor, ¿no? Lo urgente. Por ejemplo, la isoca me está atacando el maíz, me lo está destruyendo. Bien, ese no es el problema. Ese es el síntoma de un mal diseño. Nosotros la agroecología lo ve como un síntoma, es decir, que haya una plaga de tal severidad que algo está mal. Hay algo que está mal. No lo soluciono matando la plaga. En el corto plazo quizás no me queda otra, pero acá hay algo que es un problema. Y el problema es esto, es la causa del síntoma. Son las limitantes que el manejo de ese establecimiento presenta en la actualidad o en el futuro para un manejo sustentable. Es lo que yo necesito cambiar, el problema. A veces el arreglo es la causa. Si yo tengo la idea del ingeniero, ¿qué le pongo? Como nos han formado. Ante tal plaga hay que poner tal cosa. Y mi esquema mental solamente funciona así. Todo lo que yo voy a poder hacer es pensar con qué producto combato la plaga. Y poder elegir banda verde, banda azul, con más residualidad, menos residualidad, aplicarlo sin viento, con cuidado, pero no me voy a poder salir de ahí. Y como la causa que genera la aparición de plagas no la estoy tocando, no voy a poder resolver. La agroecología dice, hay que entender también la causa. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, hay cosas incluso que todavía no se perciben como síntomas, pero pueden ser un problema. Un balance inadecuado de nutrientes. Si hay un manejo, y en ese manejo la salida de nutrientes por las cosechas es muy superior a la reposición, a lo mejor todavía no se percibe nada, pero uno puede decir, aquí hay un problema. Esto a futuro va a presentar síntomas. El problema es balancear salidas con entradas. Es un problema. O, por ejemplo, el problema es la falta de rotaciones. El problema es que hay una baja biodiversidad. Son cosas más profundas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo analizo los problemas? ¿Cómo es que me doy cuenta del problema? Y para eso es lo que usted ya vio.
tengo que entender cómo funciona el sistema. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho el enfoque sistema, entradas, salidas. ¿Eh? Entonces yo podría, por ejemplo, decir, mire, los síntomas pueden ser diversos, me los puede plantear el productor, la productora, me dice, mire, acá mi problema es esto, en realidad pueden hablar así, mi problema es esto, y uno puede plantear, bueno, a ver cómo funciona el sistema. Entonces uno puede decir, bueno, yo acá, una vez que he entendido cómo funciona este sistema, veo algunos problemas. ¿Alguno de ustedes ve problemas? A ver, díganme. Imaginemos que estamos en un establecimiento AE2 y que funciona como este gráfico representa. ¿Qué cosas ven acá que podrían ser un problema en el manejo? ¿No? Porque dijimos, este instrumento es el análisis de sistemas, que me permite construir un diagrama, me sirve para entender cómo funciona el sistema. Y ahora la pregunta es, ¿me gusta cómo funciona? ¿Vamos bien? ¿O vemos cosas que habría que cambiar? ¿Alguno de ustedes ve cosas como que deberían o podrían ser un problema? Quizás grave, quizás no. No sé si están escribiendo, a ver. Voy a ver, espérenme. Janina dice, no entra materia orgánica. Bueno, materia orgánica, Janina, se supone que en un sistema, si es un sistema extensivo, en general la materia orgánica entraría por fotosíntesis. Es muy difícil incorporar materia orgánica como en un sistema, por ejemplo, de huerta, que yo podría comprar cama de pollo o una cosa así. Así que ahí no habría problema. Depende del nitrógeno externo del sistema. Bueno, acá sí puede haber un problema. ¿Eh? Acá puede haber un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, depender del nitrógeno externo tiene dos problemas. Uno, los costos. Yo tengo que comprar el fertilizante. Segundo, el fertilizante energéticamente es muchísimo más caro, especialmente el nitrogenado. Energéticamente, la energía que yo tengo que gastar que una vía simbiótica. Gustavo dice, dependencia de insumos externos. Sí, por ejemplo, esto. Fíjense que para que este sistema funcione como tal, el diagrama me está diciendo, usted necesita esto, necesita esto, necesita esto, necesita esto, necesita esto. Yo acá puedo tener un problema. Este gráfico no me dice la magnitud, pero sí me dice que mi sistema necesita todo eso. Entonces Gustavo dice, puede ser un problema. Yo podría eliminar esto, podría eliminar esto, podría eliminar esto. Me gustaría eliminar estas tres cosas. ¿Por qué? Porque no solo me generan esto que dice Gustavo, sino que después son la causante de esto. Esto es un problema de dinero, un problema de riesgo. ¿No? Si no lo consigo a tiempo, si no tengo el dinero, mi sistema funciona mal, porque está basado en esto. Y acá hay un problema social. Mi sistema, como yo introduzco esto, expulsa también. No todo lo que aplico queda. Y acá tengo un problema social. O sea, acá tengo problemas con los vecinos y problemas que yo, morales si quiero, problemas con los sistemas aledaños, puede perjudicar un arroyo, un agua superficial. Entonces yo voy a ir viendo, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, esto es la consecuencia de esto, hay pérdida de nutrientes también, quizás porque aplico mucho fertilizante, externalidades, pérdida de nutrientes, exactamente, ¿eh? ¿Ven? Bueno, esto es un poco lo que yo les digo. Hay síntomas, pero también problemas. Yo para poder detectar en mi sistema cuáles son los problemas, tengo que entender cómo funciona. Y para eso hago este diagrama. Yo con esto entiendo cómo funciona y empiezo a preguntarme, bueno, ¿este funcionamiento es bueno o malo? ¿Hay algo que me gustaría cambiar? Bueno, y como dijeron ustedes, ¿no? Acá hay cosas que no sé, a mí, primero que son dinero y dependo de esto, qué sé yo, y otra cosa que después las tengo acá. ¿No? Es decir, el plaguicida que sale de mi campo, pues estoy fumigando. Y yo ya sé que en ciertas zonas eso socialmente es inaceptable, moralmente, aunque no lo vean y aplique de noche productos sin olor, puedo saber y sentirme mal de que lo hago igual y que termina yendo al arroyo y entonces, ¿eh?
Acá hay otro. Este es otro sistema. Fíjense que el anterior no tiene ganadería. Este tiene ganadería. Ya produce novillos, terneros, trigo. También, acá puede haber un problema. Acá, fíjense, ingresa nitrógeno por fijación, o sea que ya aquí esto ha mejorado. Los herbicidas están un poquito más chicos, necesitan menos herbicidas. Speller de trigo compra, en vez de, ha reemplazado muchos fertilizantes sintéticos por Speller de trigo, pero todavía requiere esto, fertilizantes, semillas. Yo podría decir, bueno, quiero independizarme de semillas. Bueno, tendré que ver qué hago, qué cultivo, y si puedo o no producir, me conviene mis propias semillas. O a lo mejor no yo, pero mi comunidad. Ponernos de acuerdo si creemos que este es un problema serio. Pero muchos de estos son problemas que no son manifestados como síntomas, pero que pueden ser un síntoma a largo plazo. Entonces, volviendo, tenemos síntomas, tenemos problemas. Después me tengo que preguntar yo, para poder decidir qué quiero hacer, cómo intervengo. ¿Qué quiero? ¿Yo o qué quiere el productor o la productora? ¿Las personas o el CEP28? ¿Qué quiere? ¿Para qué tiene este establecimiento? ¿No? Y luego, ¿qué principios agroecológicos puedo usar? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Veo el síntoma, problema, objetivo. Es muy importante acá charlar, conversar con las personas a cargo de ese emprendimiento. Los objetivos, la agroecología lo tiene muy claro, no son universales. Nosotros lo aprendimos y todavía en muchos textos aparece como que todos los productores quieren lo mismo, maximizar las ganancias. Eso, les puedo asegurar mi experiencia, no es cierto. Todos quieren ganar dinero, lo que no quiere decir que quieran maximizar las ganancias, que lo único que interesa es eso. Hay muchas cosas que muchos productores quieren. Entonces es muy importante no presionar. ¿Qué quiere decir presionar? Presionar es, como técnico, no ir a forzar al productor o productora a que de alguna manera nos diga que el objetivo que él tiene es el mismo que nosotros queremos. ¿No? Porque usted debería tener más rendimiento, al final lo convencemos, no lo dejamos expresar, no la dejamos hablar. Esto también es importante, y lo que se quiere es variable. La misma persona en el tiempo puede variar. ¿Por qué? Porque el entorno social cambia, porque las demandas cambian, porque lo que estaba permitido hace un tiempo ya no es más permitido, porque esa misma persona empieza a ver su sistema de otra manera. Quienes se van incorporando de a poco a la agroecología van cambiando. A lo mejor al principio se incorporan porque están en una franja de fumigación, no les queda otra, pero luego pueden ir incorporando los principios y la filosofía y cambiar esto. Entonces, y socioculturalmente también. Todo el tema de bienestar animal, que hoy se ha transformado en una necesidad, no existía hace 25 o 30 años, ni se hablaba. Hoy ya hay prácticas que no se toleran socialmente, de maltrato animal. Quiere decir que es muy importante charlar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Después, decir, bueno, usted está en un lado, tiene esto, tiene estos problemas, síntomas, y usted quisiera tal cosa. Bien, entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo conseguir eso? Entonces, bueno, ¿qué principios de la agroecología serían adecuados para resolver los problemas? Entonces, estos son los principios de la agroecología. De la FAO, que también me adhiere, y son 6 o 10, pero más o menos un todo parecido, ¿no? Es, a ver, yo debería aumentar el reciclaje de biomasa, proveer condiciones más favorables al suelo, restablecer el sistema inmunológico, o sea, la capacidad de homeostasis del sistema, minimizar pérdidas. Bueno, cosas muy, ustedes la conocen, diversificar especies, aumentar las interacciones positivas, articularme con otras personas, aumentar la soberanía a nivel más macro, ¿no? Porque esto puede ser a nivel macro en una región. Aumentar la capacidad de resiliencia a eventos externos, un tema que últimamente es muy de moda ante el cambio climático y la variabilidad climática. En zonas tropicales, huracanes, ese tipo de cosas, es muy importante que mi sistema, o sequías, ahora con sequías, bueno, tener un sistema que sea capaz de soportar resiliente.
Y a nivel macro, bueno, a nivel región, contribuir a la soberanía alimentaria. Estos son como los principios. Entonces, los síntomas, problemas, objetivos, principios. Y yo digo, bueno, ¿qué funciones ecológicas podría utilizar que me aporta la biodiversidad? Entonces acá solamente recordamos, ¿no?, esto, ¿no?, qué funciones o procesos ecológicos se puede usar. Tener en cuenta el potencial biológico que tiene mi establecimiento, o sea, qué biodiversidad tengo, el paisaje circundante, las características culturales de la biodiversidad y el potencial agroecológico, que ahora voy a explicar qué es. Entonces, yo sé que con la biodiversidad, a través de la manipulación de la biodiversidad, de los ambientes, cultivados y no cultivados, dentro de la finca y en alrededores, yo puedo promover todo esto. Puedo mejorar el ciclo de nutrientes. Entonces digo, bueno, mi problema era que necesitaba mucho fertilizante. Bueno, acá ya tengo una respuesta. Regular plagas y enfermedades. Mi problema era que yo compraba mucho plaguicida. Bueno, acá. Polinización. Mi problema era que no cuajaban bien los frutos. Debo mejorar la polinización. O tengo que ver algo con los apicultores. Mantener el flora y fauna, el ciclo hidrológico, controlar la erosión, regular el clima. Entonces yo digo, bueno, yo quiero poder aprovechar la biodiversidad, poder hacer un manejo agroecológico. Pero, entonces imagínense, estamos acá, ustedes son esas personas, esta persona que los contrata. Bueno, venga a mi campo, dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ando de biodiversidad? De alguna manera, ¿cómo está mi potencial agroecológico? ¿Qué es el potencial agroecológico? Es algo que hemos desarrollado con Ramón Ciesa, un concepto, una idea. Ramón Ciesa es un investigador, un docente de la Facultad de Agronomía de La Plata. Y esto lo publicamos en el último congreso de Uruguay, de SOCLA, que un poco en distintos campos voy a tener distinta capacidad de transformación. Va a haber, imagínense ustedes que tienen en una región, y lo planteamos por eso, de golpe se prohíbe la aplicación de plaguicidas, obligaciones, 1.500 metros del pueblo. Y nos queda 2.000 hectáreas o más, 5.000 o 10.000 hectáreas sin posibilidades de aplicar. Entonces la pregunta es, imaginen que tenemos 50 establecimientos. Bien, ya no podemos aplicar productos. De esos 50 establecimientos, ¿podemos categorizarlos, que no son diferentes? ¿Cuáles le faltan muy poco para hacer un manejo agroecológico y no depender? ¿Cuáles están en un proceso intermedio y cuáles están muy difíciles? ¿Podemos establecer en el mapa puntos rojos? Esto va a haber que trabajar mucho y a largo plazo. Amarillos, estos hay que resolver algunos problemas. Y los verdes, mira, con estos prácticamente no hay que hacer nada porque ya se puede manejar. Bueno, esto es un poco la idea de potencial agroecológico. Sería el potencial del campo de ser manejado agroecológicamente. Es la capacidad teórica de cambiar de un modelo basado en insumos, expoliador de recursos naturales, exhibiendo bajos niveles de sustentabilidad, por otro, de base agroecológica, con bajo uso de insumos externos en armonía con la naturaleza y alto grado de sustentabilidad. Ese es un poco el potencial. ¿Qué capacidad tengo de cambiar de modelo, de pasar de un modelo a otro? Y eso depende de tres cosas para nosotros. Uno es el potencial sociocultural, es la característica propia de las personas que lo manejan. Sus objetivos, su conocimiento, su cultura. No es ecologista, ambientalista, privilegia a largo plazo, ha leído de agroecología, conoce mucho, valora la biodiversidad, tiene capacidad de autogestión. De esa persona, ahí tenemos un potencial sociocultural alto, versus, no, productivista, a mí si no me dan el mismo dinero, y son todas estas mentiras, y a mí no me dejan, si los plaguicidas no hacen daño, ahí hay que remontar mucho.
Potencial ecológico es la capacidad biológica. ¿Cómo está el campo? Es un campo que está totalmente deteriorado. Como diría Eduardo Cerdá, ¿no? Drogón, dice él, ¿no? Le hemos metido tantos insumos, tanto tiempo que ya no funciona casi. Si se lo sacamos de golpe, colapsa. Está todo muerto por plaguicidas, por fertilizantes, no tiene biodiversidad. El potencial ecológico es bajísimo. Es un campo con gran parte de pasturas naturales, arboledas, tiene mucha biodiversidad, tiene ambientes seminaturales, tiene ganadería y agricultura, muy buen potencial ecológico. Y finalmente el contexto. El contexto es en la región. ¿Qué tal es la presión externa? Leyes, créditos, asesoramiento. Las instituciones que están alrededor, ¿ven con buenos ojos la agroecología o te van a mirar con burla, con sorna? Los locos, los hippies, como nos han dicho gente que se dedica a la agroecología. A nosotros nos decían los hippies. No nos gustaba que nos dijeran eso. Van a venir el colegio de ingenieros agrónomos y nos va a mirar diciendo, mira esto, no, pero... O el contexto favorece, porque nos van a apoyar, porque hay leyes, porque hay asesoramiento, porque hay productos, insumos biológicos que yo quizás necesite, hay leyes, ese es el contexto. Bueno, con estas tres cosas nosotros podemos armar el potencial agroecológico, que es ¿dónde ubico mi campo? ¿Estoy cerca, mediano o me falta mucho? ¿No? Entonces aquí, para que tengan una idea, con Ramón armamos, no sé cómo sacar esto de arriba. Bueno, armamos esta escala, que es para la parte sociocultural, ¿no? Fíjense, indicadores. Yo puedo, todo esto, armarlo con el potencial agroecológico, transformarlo en indicadores para poder saber y comparar campos. Ahora vamos a ver, comparar dos sistemas productivos de la cuenca del Salado, familiares. Entonces decimos, por ejemplo, el tipo de productor. A ver, si es familiar y vive en el predio, sería lo mejor. Está ahí en contacto, como recién decía el compañero, que no me acuerdo el nombre, Silvio. Conoce, va desarrollando ese conocimiento local, situado, va aprendiendo, vive ahí, entonces todos los días mira cómo funciona. No vive, pero es agricultura familiar, pero vive en el pueblo cercano, es empresarial, ya tiene una relación más distante, o vive en una ciudad alejada, ¿no? Vive mucho. Buenos Aires y el campo no viene nunca. Eso, autogestión. Bueno, ¿cómo se maneja? Si ya tiene una baja dependencia de recursos productivos o insumos, o si es muy alta dependencia. Estos todos son indicadores de este componente del potencial agroecológico que me dice a mí qué tan fácil me va a ser a mí que ese establecimiento pueda manejarlo con los principios de la agroecología. Participación en organizaciones, es favorable que participe. Si está aislado, no le interesa, no se vincula, es más difícil. Hoy decía Silvio, no solo desarrollo, sino que comparten el conocimiento. Es una particularidad. Hay como una consulta permanente, entonces en la agroecología es muy importante esas redes, las creencias, ¿qué cree? ¿Cree que es importante la sustentabilidad, lo ecológico o no? ¿O descree? ¿O le parece una tontera? En la parte biológica, ecológica, es, bueno, ¿cuál es mi estructura? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi campo? ¿Cómo está mi predio? ¿Qué tal? ¿Está diversificado? ¿O no está diversificado? Pastizales, presencia de pastizales, la cobertura del suelo, la realización de rotaciones, si utilizo pesticidas o no. Imagínense un campo que utiliza grandes cantidades, no tiene biodiversidad, muy difícil de poder pasarlo rápido. No hay manera de que exista esta regulación biológica. Hay que recrear todos los ambientes. Versus un campo que tiene todos valores altos. Reposición de nutrientes. Fíjense acá. Bueno, y finalmente, también algunos indicadores para el contexto. ¿Qué tal es el contexto? Por ejemplo, ¿hay en la región, en la zona, otras experiencias? Yo puedo decir, entonces si está acá cerca, quiere decir que yo puedo, las visito, establezco la red, o no hay ninguna. Hay políticas que promueven, municipales, provinciales,
el Estado provincial o municipal me va a apoyar, me atiende, me dice, sí, cómo no, nosotros vamos a ayudar, no le vamos a dar dinero, pero le vamos a asesorar, lo vamos... y formación. ¿Existe técnicos que sepan de agroecología, que yo pueda contratar, que pueda pedir asesoramiento, o no hay nadie en la zona? Todo eso va constituyendo una escala que nos permite luego hacer esto. Hicimos con Ramón, acá se compararon dos establecimientos de productores familiares en la cuenca del Salado, por las Flores. 150, 200 hectáreas más o menos. Y lo que se comprobó era, fíjense, para valor máximo de 3, el azul es un establecimiento y el rojo es otro, son establecimientos familiares, que ambos tienen buenos valores en la parte sociocultural, o sea que la idiosincrasia de los propios productores y productoras es favorable, ¿no? Fíjense, capacidad de autogestión, participan, autoeficacia, o sea, se consideran a sí mismos que lo que hacen puede estar bien, creen en estas agroecologías, fíjense, el azul más que el rojo. Después, la parte biológica, esta no está mal, está bastante bien ecológicamente, ¿no? La diversificación, vegetación natural, tienen cobertura, rotaciones, no usan pesticidas, esto quiere decir que no usan pesticidas, reponen los nutrientes, pero el problema, ¿dónde está en esta región? El contexto, no hay faros agroecológicos en la región, las políticas no lo favorecen, no hay técnicos que sepan, y esto es, bueno, las labranzas no son muy buenas. Entonces yo puedo con esto, que es algo que les propongo, que puede ir sirviendo, podría caracterizar la pregunta que yo hice acá, mucho más adelante, es una vez que yo síntomas, problemas, objetivos, principio ecológico, funciones, y aquí, a ver, yo podría utilizar las funciones, me pregunto qué tal ando del potencial, cuánto me va a costar, cómo estoy en eso, ustedes lo pueden plantear, y ahora veo estrategias y técnicas. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? La parte más física, esta es la aurora. Bueno, ¿cómo ustedes hicimos unos ejercicios? A ver, ¿cómo estoy en la parte más ecológica de este potencial agroecológico? ¿No? No es lo mismo este campo que este campo, o los que vimos hoy. Y una vez que yo tengo más o menos una idea de dónde estoy parado, elijo las estrategias y las prácticas que tengo que aplicar. Esto sirve para poder decidir yo qué hago o para comunicar. Imagínense que ustedes manejan un campo, un establecimiento, y lo quieren contar. Entonces, en vez de contar cuántas parcelas tienen, los cultivos que hicieron, cuentan un poco cuáles son los síntomas, los problemas, cuáles son los objetivos y de qué manera esos objetivos los han elegido principios agroecológicos y ciertas funciones y han elegido estrategias y prácticas para ponerlos en juego. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y práctica? Ya le dije. La estrategia o técnica sería los principios generales. Por ejemplo, abono verde. O un policultivo. O un cultivo de cobertura. O hacer rotaciones. ¿De dónde sale esto? Sale del diagnóstico. O sea, yo no es que empiezo, voy a poner un abono verde. No, el abono verde es la respuesta a resolver un problema que tiene que ver con los objetivos y la estructura que yo tengo, mis objetivos, si tengo o no ganadería. Entonces decido que, bueno, voy a elegir un abono verde, o voy a elegir un policultivo, o voy a elegir un cultivo de cobertura, o una rotación. Para lo que sea, problemas de plagas, problemas de fijación de nitrógeno. Y la práctica es la manera singular y única con la cual yo voy a aplicar no esa práctica, esa estrategia. Acá está mal. Por ejemplo, bueno, voy a hacer abono verde. Bien, en mi campo voy a elijo
trébol rojo con trigo o un policultivo. 5 kilos de trébol rojo con 100 kilos. Eso, que ya es concreto, eso es una práctica. Está contextualizado. Es una estrategia localizada. En mi campo, porque yo tengo ese suelo, porque yo consigo esa semilla, consigo esa variedad de trigo, consigo esa máquina, y por eso yo hago eso. Si nosotros solo copiamos esto, visitamos un establecimiento y nos dicen esto y me lo llevo, en realidad no necesariamente me va a ir bien. Yo lo que tengo que entender es cuál es la estrategia que se aplica para resolver qué problema. Porque a lo mejor el problema es el mismo que yo tengo. Entonces, eso sí me sirve. Pero yo no pondría trébol con trigo, sino otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer una prueba. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden, síntoma en lo inmediato, el problema sería la causa, el objetivo es lo que yo quiero, lo que los productores y las productoras quieren. Principio agroecológico es lo que yo he buscado, o sea, optimizar los recursos locales. Por ejemplo, función ecológica, el proceso a fortalecer, la técnica sería la estrategia, y la práctica sería la estrategia contextualizada, localizada. Ahí, cuántos kilos, con qué máquina, esa es la práctica. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Alguien sabe cómo se...? ¿Ustedes están viendo esta parte arriba de la tabla o no? Nosotros vemos la tabla completa, si a vos lo que te Ah, molesta es... a mí me molesta lo de arriba y no sé cómo sacarlo. Y no sé No, cómo no, pero sacarlo. nosotros no lo vemos, Santi. Claro, pero yo no logro ver las columnas. La primera dice síntomas, la segunda problemas, objetivos, principios agroecológicos, función ecológica, técnicas y prácticas. Bueno, ¿alguien sabe cómo se saca? No, ¿no? Esto de arriba, no. Capaz que tenés que sacarlo de pantalla completa A ver. Ah, a ver. para verlo más chico con la barra horizontal arriba. Yo lo veo perfecto así. Ah, esa barra la corrí. Ah, muy bien, la puse abajo entonces. Bien, bueno, vamos entonces ya. Esperen un segundo, acá. Esperen que... Bien. Esperen que no domino acá. Bien, a ver, veamos. Síntoma, problema, objetivo, principio ecológico, función ecológica, técnicas, prácticas. Alta dependencia de insumos químicos. ¿Qué sería eso? ¿Un síntoma, un problema, un objetivo, principio, función ecológica, una técnica o una práctica? Síntoma. La alta dependencia de insumos químicos, sí. Un productor podría decir a una productora, miren, yo estoy gastando mucho, dependo mucho. Contaminación de alimentos. Problema. Puede ser un problema, también puede ser un síntoma. Aumentar la fijación de nitrógeno. Hoy Objetivo. veíamos un objetivo. Falta de corredores biológicos. Síntoma. Ahí hay alguien que Problema, diría. claro, es decir, falta de corredor biológico es un problema. O sea, fíjense, es muy raro que sea un síntoma, es muy difícil que un productor diga, oh, menos mal que vino porque ando falta de corredores biológicos. En general eso es Santiago, algo que no se percibe. Sí. Santiago, una pregunta. ¿Aumentar la fijación de nitrógeno puede ser también una función a fortalecer? O sea, una Sí, función señor. ecológica. Sí, sí. Claro que sí. Fijación biológica, incrementar la fijación biológica. Sí, sí, también.
También podría ser indirectamente un principio agroecológico. Siembra de leguminosas consociadas con pasturas. Una práctica. Es una técnica. Una técnica. La práctica sería qué leguminosa con qué pastura. ¿eh? Sería esta idea, cómo la haces vos en tu campo. ¿Qué pusiste? ¿Qué leguminosa? ¿Qué pastura? Puse festuca con esto, con trébol rojo, con trébol. Esa sería la práctica. Ataques crecientes de plagas en el cultivo de maíz. Un síntoma. Síntoma. Exactamente. Es un síntoma de que hay algo que anda mal. Sembrar franjas de compuestas en el borde de los potreros. Una técnica. Exactamente. Yo después veo cómo, qué compuestas, qué distancia. Contratación de maquinaria de forma permanente. O sea que yo, sería escrito de otra manera quizás, yo tengo que contratar maquinaria en forma permanente. Y ya una práctica. Sí, o un síntoma. Es un síntoma. Contratar maquinaria en forma permanente, o sea, que yo necesito contratar, es un problema. O sea, tengo Sí, algo mal dependencia. dimensionado. O sea, ¿por qué estoy contratando maquinaria? ¿Por qué no me alcanza con la mía? Bueno, ahí habría que ver. Falta de rotaciones. Un problema. Bien, bien. Siembra consociada de trigo con trébol rojo. Una práctica. Sí, podría ser una práctica si le pongo kilos, pero está bien, está ahí. Disminuir el riesgo económico. Un objetivo. Exactamente. También es un principio agroecológico, de alguna manera. Esto lo voy a poner para arriba ahí. Necesidad de compra de alimentos para el ganado. O sea, necesito, yo tengo un sistema productivo que tiene ganado y siempre necesito comprar alimentos. Un síntoma. Síntoma. Es un síntoma. Acá, ¿qué pasó? O hay tengo mucha una carga raza- o o tengo un exceso de cabezas, o tengo una raza demasiado que no está acorde a mi capacidad productiva. Compré una super raza super productiva, pero yo no tengo esa pastura y tengo que comprar. Que podría haber comprado una raza más rústica, o tener menos cabezas, o mejorar la pastura, ¿no? Pero evidentemente este es un síntoma de que algo que anda mal. Mantener el suelo cubierto. una Principio. técnica o un objetivo. Sería, por un lado, un objetivo, pero también un principio agroecológico. Claro. La técnica no tanto, porque ahí te debería decir, por ejemplo, abono verde o policultivo. Esa sería la manera en que yo lograría mantener el suelo cubierto. O pasturas perennes. Uso de cultivares para bajos insumos, más rústicos. Objetivo. Sería, sí, un objetivo podría ser, aunque sería como muy, yo creo que el objetivo sería disminuir los insumos. Esto sería más, yo lo veo aquí, ¿no? Como una técnica. Pero también podría ser que se plantee como un objetivo. Quizás sea la técnica para un objetivo más general, ¿no? Gastar menos insumos, reducir el uso de insumos. Porque puede tener insumos en muchas cosas. Esto puede ser en una parte. Fijación de carbono. Un principio Objetivo. agroecológico o un objetivo. Sí, sería una función ecológica, también un principio, mejorar la fijación de carbono sería un principio. Falta de integración agrícola-ganadera, lo que hoy hablaba. Un problema. Eso es un problema, exactamente, que tiene distintos síntomas. A lo mejor es esa de plagas. ¿Y por qué? Porque no tengo ganadería. O malezas incontrolables. Ese sería quizás el síntoma. Y el problema es que falta integración. Y finalmente, siembra de abonos verdes. Una técnica. Bueno, listo, ya ven, ya prácticamente se puede recibir de agroecólogo. Ven que pongo esto. Bueno, quedó todo. Bueno, no sé cómo se apaga esto, después lo voy a apagar. Las conclusiones de esto, de esta presentación, bueno, que de alguna manera la expansión, el crecimiento de la agroecología requiere difundir experiencias exitosas que hay, ¿no? Experiencias que actúen como faros agroecológicos. Ahora, ¿cómo las contamos? ¿Cómo explicamos lo que hicimos? O si queremos empezar a hacerlo, ¿cómo empezamos? Bueno, necesitamos un lenguaje común que nos permita entender qué se hizo allá. El CEP 23 me cuenta y yo tengo que entender qué interesante lo que hicieron, pero no qué interesante por la práctica final,
qué interesante cómo resolvieron este problema, que es parecido al mío, aplicando este principio ecológico y con esta técnica. Eso me gustó. ¿Y acá cómo va a ser? No sé todavía. Vamos a ver cómo lo reconstruimos aquí. Que tenemos otro suelo, que se hace en otra época del año, que es un poco más frío, que no sé, lo que sea. Hay que sistematizar las experiencias, contarlas de una manera universal, basarse en procesos ecológicos y con enfoque sistémico. Para eso requeremos ordenarnos y hacer una metodología. Esta propuesta que ustedes escucharon apunta en ese sentido. Bien. Bueno, entonces, son las 18:23. Entonces, la idea mía es que hagan un ejercicio. Yo voy a formar 5 grupos. O podría formar, a ver, somos 32. Puedo formar 5 grupos de 6 o puedo formar 3 grupos de 10. Va a ser automático los grupos, no va a tener nada que ver con el set. El sistema los arma, los manda. En realidad